acá estábamos viendo nosotros la tabla C1 y veíamos que el valor de la última fila correspondía a las propiedades críticas. Y en el punto crítico es donde coexisten en equilibrio la fase líquida y la fase vapor. ¿Ok? Entonces, por eso los valores son iguales para la propiedad de la fase líquida, que vendría siendo la que tiene su índice F, con respecto a la fase vapor, que vendría siendo la que tiene su índice G. ¿Ok? Bien, ahora si yo conociera, por ejemplo, la presión, si yo conozco la presión, voy a ir a la tabla C2. La información que nos entrega la tabla C1, así como la tabla C2, es exactamente la misma, ¿ok? Con la única diferencia es que en la tabla C2 yo ingreso con la presión, ¿ok? Entonces, todos estos datos, después de la presión, todos estos datos son los valores de saturación a esa presión. Seguimos con esta tabla, acá. Si ustedes se fijan, ahora, delante salía la temperatura y la presión, pero también tenía VF, VG, todo lo que tienen ahí. Acá, la única diferencia es que comenzamos con la presión y recién comenzamos con la temperatura. Entonces, si yo conozco la presión, puedo ingresar a esta tabla utilizando la primera columna. Y todos los otros valores corresponden entonces a los valores de saturación. Si ustedes se fijan, el último valor de la fila también es coincidente con el último valor de la tabla C1. Ambos representan al punto crítico. Ambas presiones, tanto de la tabla C1 como de la tabla C2, son similares, 22,088 megapascal. Ambas temperaturas también son similares, que es 374,136 grados Celsius. Y si ustedes se ponen a comparar los valores de los volúmenes y de líquido y de vapor saturado, y las entalpías y la energía son exactamente la misma. ¿Ok? Bien. Ahora, el primer paso, cuando nosotros utilizamos las tablas, es ingresar a la tabla C1 o a la tabla C2 para obtener información acerca de la fase de saturación. ¿Ya? Más adelante vamos a ver que existen distintas fases en las cuales puede estar el sistema. Si nosotros estamos en la fase de vapor sobrecalentado, significa que la temperatura a la presión dada va a ser mayor que la temperatura de saturación que yo pude haber obtenido en la tabla C2. Al revés, si yo entré a la temperatura T, el valor de la presión que yo debiese tener acá va a ser menor a la presión de saturación a esa temperatura dada. Entonces, cualquiera de esos dos casos me va a indicar que estoy en la fase de vapor sobrecalentado y voy a ingresar a la tabla C3. Aquí ustedes tienen la tabla C3, donde si ustedes se fijan, la primera columna dice presión, salen las presiones y después hay un valor entre paréntesis. Ese valor entre paréntesis corresponde a la temperatura de saturación. Después ustedes tienen, en la primera fila acá dice 50, 100, 150, hasta 800, corresponden a las temperaturas en grados Celsius que yo dispongo. Después acá ustedes ven V, U, H y S, que representan a la volumen, a la energía interna, a la entalpía y a la entropía específica, a esta presión, por ejemplo, y a esta temperatura. Ahí están los valores. Y así van a las distintas temperaturas. ¿Ok? Profe, eso pasa cuando en la tabla C1 o C2 los valores están por sobre los críticos, ¿no? No por sobre los críticos. Esto ocurre, por ejemplo, cuando pero lo vamos a ver después, ¿eh? No te preocupes. Esto lo ves, por ejemplo, si tienes una temperatura y tu presión es menor que la presión de saturación que tenías, entonces tú sabes que estás en la fase de vapor sobrecalentado y vas a tener que venir a esta tabla. O bien, si tú sabes que a una presión dada, la temperatura de saturación es mayor que la temperatura si la temperatura del sistema es mayor que la temperatura de saturación a esa presión dada, también significa que está más caliente el valor, entonces está en vapor sobrecalentado. ¿Ok? Muchas gracias, profesora. Muchas de nada. Entonces, si ustedes se fijan, acá ustedes tienen el valor que está entre paréntesis que corresponde a la temperatura de saturación a esa presión. Cualquier temperatura
sobre esa temperatura de saturación, significa que está más caliente, está en vapor sobrecalentado. Entonces, si tú te fijas, acá tienes a la presión de 0,002 megapascal, la temperatura de 17,5 es la de saturación. Cualquier temperatura que sea mayor a esa, 50, 100 o lo que sea, está en vapor sobrecalentado, ¿te fijas? Acá tienes tu temperatura de saturación a esa presión, 32,9, 50, 100, etc. Acá tienes a 0,01, 45,8, 50, 100, todas están mayores. Pero fíjate acá, a 0,02 megapascal, la temperatura de saturación es 60,1. Por lo tanto, 50 es menor que eso, ¿viste? No está en vapor sobrecalentado, por eso no hay datos acá. Pero 100 es mayor, por lo tanto, sí hay datos de vapor sobrecalentado, 150, etc. Y a medida que va aumentando la presión, hasta 0,1, tienes que la temperatura de saturación es 99,6. 100 es mayor que 99,6, por eso tienes valores a 100 grados Celsius. Pero si continuamos con esta tabla de vapor, por ejemplo, a 0,15 megapascal, tu temperatura de saturación es 111,4. Por lo tanto, no podrías tener valores a 100 grados Celsius porque estarías en la zona de líquido comprimido o líquido subenfriado. Entonces, si tienes a 150 porque es mayor que esa temperatura, ¿te fijas? Mira este. ¿Podría repetir eso de nuevo? Sí. Esta es tu temperatura de saturación. Para que tú tengas valores, estos valores que tú tienes en esta tabla son valores experimentales, que corresponden a vapor sobrecalentado. Es decir, cualquier valor de temperatura mayor a la temperatura de saturación para esa presión dada. Por ejemplo, acá tienes que la temperatura de saturación es 111,4. Por lo tanto, puedes tener valores, cualquier valor mayor que 111,4. Si yo podría tener un valor experimental a 111,5 o a 112, ¿ya? Pero no a 111,3, porque 111,3 es menor que ese, estaría en Sería enfriado. manteniéndose la presión de 0,15. Manteniéndose la presión, muy bien. ¿Ya? Entonces, mira acá, a 1 megapascal, por ejemplo, tu temperatura de saturación es 179,9. No puedes tener valores a 150 porque es menor que esa temperatura. Cuando la temperatura es, pero eso lo vamos a ver después en todo caso, no se asusten, ¿eh? Cuando la temperatura es menor que la temperatura de saturación, significa que está subenfriado, está más frío que la temperatura de saturación. Si es mayor que la temperatura de saturación, está más caliente, por lo tanto está sobrecalentado. ¿Entienden? Entonces, acá, como tienes 1 megapascal, es 179,9, no puedes tener valor a 150 porque 150 es menor que 179,9. Pero sí puedes obtener valores a 200, porque es mayor que 179,9. ¿Te fijas? Lo mismo 1,5. Es que estaba viendo la tabla y a menor presión, mayor volumen, y a mayor presión, menor volumen. Eso siempre tiene que cumplirse, ¿no? A ver, a mayor presión, menor volumen. Claro, siempre tiene que ocurrirse para una temperatura específica. Por ejemplo, a 150 grados Celsius ocurre eso, ¿sí? Lo vas a ver después en la figura. ¿Ya? Bien, esa relación está buena. ¿Ok? Sigamos. Mira, por ejemplo acá, a 2 megapascal, tu temperatura de saturación vale 212, por lo tanto puedes tener valor de 250, pero no a 200. A 6 megapascal es 275,6, no podrías tener valores a 250 porque es menor que 275,6. Por eso estos campos están vacíos, ¿ya? ¿Ok? Sigamos. Ahí tienes valores entonces de vapor sobrecalentado. Y la última tabla que nos toca ver es la tabla de líquido comprimido o subenfriado, que es cuando a una temperatura dada la presión es mayor que la presión de saturación, o a una presión dada la temperatura es menor que la temperatura de saturación. Si la presión es mayor que la presión de saturación, decimos que está comprimido, aprieta en la mano y uno comprime, ¿cierto? Eso significa comprimir y eso significa que está aumentando la presión. Entonces, a una temperatura dada, si yo comprimo, la presión va a ser mayor que la presión de saturación y el líquido comprimido. Y si a una presión dada, la temperatura es menor que la de saturación, entonces está como líquido subenfriado. ¿Ok? Y esta es la tabla para propiedades de líquido comprimido o subenfriado, es la misma, ¿ya?
Entonces tienen ustedes, por ejemplo, las temperaturas. Aquí tienen la presión a 5 megapascal y tu temperatura de saturación es casi 264. Por lo tanto, cualquier temperatura que haya acá tiene que ser menor que esa, ¿viste? Diferente que cuando estábamos en fase de vapor sobrecalentado, que tenía que estar la temperatura mayor. Ahora tiene que estar menor porque subenfriado. ¿Entienden la diferencia? Subenfriado con sobrecalentado. Sí, profesora. Súper. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, acá nosotros vamos a tener entonces la temperatura, acá tiene la temperatura de saturación, y esta siempre tiene que ser menor la de la primera columna, ¿ok? Bien, acá 20 megapascal, la temperatura, por ejemplo, es 365,8, por lo tanto yo puedo tener valores de 0 hasta 360, incluso hasta 365,80, porque el valor de saturación es 365,81, ¿ya? Y eso es. Entonces, esas son las tablas en el sistema internacional. En el sistema inglés son exactamente las mismas, pero con unidades del sistema inglés. La temperatura, en vez de estar en grados Celsius, ahora está en grados Fahrenheit. La presión, en vez de estar en megapascal, está en PSI. El volumen en pie cúbico libre, en vez de metros cúbicos partido por kilogramos, pero sigue siendo un volumen específico. La entalpía, la energía interna, en vez de kilojoule partido por kilogramo, ahora está en BTU libras, partido por libra. Y la entropía, en vez de kilojoule partido por kilogramos Kelvin, ahora está en BTU partido por libras Rankine. ¿Ya? Entonces, tenemos las tablas C1B, C1C, perdón, C1B, C2B, C3B y C4B. Entonces, la C1B es igual a la C1, pero solamente que cambian las unidades. Entonces, a la tabla C1B ingresan con la temperatura. ¿Ya? Entonces, acá ustedes tienen la temperatura en grados Fahrenheit, la presión en PSI, acá tienen VF y VG en pie cúbicos libra. Acá, bueno, acá les puse el UFG, que es la diferencia de UG menos UF, y lo tienen en BTU libra, etc. ¿Okay? Si siguen avanzando, se van a encontrar que en la última fila ustedes tienen la propiedad crítica, donde la temperatura crítica es 705,44 grados Fahrenheit, y la presión es 3204 PSI. Fíjense que el volumen de líquido saturado, como está en la zona crítica, en el punto crítico, que coexisten la fase líquida y la fase vapor, entonces significa que ambos tienen las mismas propiedades de saturación, tanto en la fase líquida como en la fase vapor. Por eso VF igual a VG, HF igual a HG, etc. Y las variaciones entre UG menos UF vale siempre 0 porque las otras dos son iguales. ¿Ya? Si conozco la presión, entro a la tabla C2B, lo mismo, ¿viste? Entro con la presión en PSI y puedo sacar la temperatura de saturación, volumen de líquido saturado, etc. El último valor de la tabla es 3203,6, son valores experimentales. 3203,6 o 3204 va a depender de la persona que dio el dato experimental al cual yo copié en esta tabla. ¿Ok? Entonces, esta es la tabla C2B, ¿cierto? Esta vendría siendo la tabla C2B, así como en la tabla C2 tú ingresaste con la presión en megapascal, la C2B es el símil, pero ingresas con la presión en PSI. ¿Ya? Tanto en la tabla C1 como C2, ya sea en la C1, C2 sola, o C1B y C2B, el valor de la última fila corresponde a la propiedad crítica, a la propiedad del punto crítico. ¿Ya? Si estoy en la fase de vapor sobrecalentado, en el sistema inglés, entonces yo voy a lo mismo. Acá, bueno, a diferencia de la tabla C3, acá yo tengo en esta columna, tengo la temperatura y acá tengo las presiones, ¿ven? Y ahí lo mismo, está la presión de saturación, perdón, la temperatura de saturación es 101,7, y como es vapor sobrecalentado, cualquier otra temperatura tiene que ser mayor que esa. ¿Ya? Aquí ustedes tienen 193, está bien en valor 200, pero ya en la otra no puede partir de 200, porque acá, en 14,7, ven ustedes una temperatura de 211,9, por lo tanto no podrían tener a 200 grados, podrían tener desde 212 hacia adelante, o de 211,91 hacia adelante. Lo tenemos de 240 hacia adelante. ¿Ya?
Y ahí tenemos los valores de vapor sobrecalentado. Todos son con la wincha lila para que ustedes vayan haciendo la conexión. Y por último, tenemos la tabla de líquido comprimido o subenfriado para el sistema inglés. Lo mismo, tienen la presión, acá tienen las temperaturas, acá tenemos la presión, y tenemos que la temperatura de saturación es 467, por lo tanto, cualquier temperatura que debiera haber acá, datos acá en esta tabla, es como líquido subenfriado, ¿ok? Entonces, pues tenemos hasta 450, podríamos haber tenido valor hasta 467 si quieren. Pero acá, como la temperatura es 544, podemos tener valores a 500 también, ¿ya? No a 550 porque 550 es mayor que ese, y esto es líquido subenfriado o líquido comprimido. Y así van viendo ustedes, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver, estas son las tablas de vapor con las cuales ustedes tienen que conectarse durante todo el semestre, ¿ya? Y esto es lo que ustedes tienen que aplicar ahora. Estas son las diagramas PV, donde nosotros vamos a saber representar esa información en este diagrama. ¿Por qué se llama diagrama PV? Porque tiene presión, volumen. En realidad en este diagrama va presión, volumen, temperatura. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, ingresar otras propiedades dentro de este diagrama. En este diagrama, la línea roja es la isoterma a la temperatura crítica, que vendría siendo 374,136 grados Celsius, que es el último valor, que es el valor de la última fila que ustedes tienen en la tabla C1 o C2. Acá tienen esta sillita, es la isoterma, por ejemplo, a 280 grados Celsius. Significa que en cada punto de esta isoterma la temperatura es la misma. Las líneas horizontales representan los procesos isobáricos, en los cuales las presiones son iguales en cada uno de los puntos de cada línea. Y las líneas verticales vendrían siendo los procesos isocóricos o isométricos, en los cuales en cada línea los volúmenes son los mismos. ¿Ok? Bueno, ahí yo les puse VF, VC y VG, solamente para que se fueran familiarizando. El VF es el volumen de líquido saturado. Siempre el F tiene apellido líquido saturado. Entonces, V es el volumen específico, F de líquido saturado. C es el apellido crítico, volumen crítico. Y G, el apellido es vapor saturado, volumen de vapor saturado. Si fuera una H, entalpía de vapor saturado. ¿Ya? Bien. Nosotros siempre para cualquier ejercicio vamos a tener una fase 1. La fase 1 es ingresar a la tabla C1 o a la tabla C2. Esos ejercicios los vamos a ver en la próxima clase. Entonces ustedes igual tienen que entender bien esta materia. Entonces, si nosotros conocemos la temperatura y cualquier otra propiedad, yo puedo ingresar, o sea, debo ingresar a la tabla C1. Si conozco la presión y cualquier otra propiedad distinta a la temperatura, voy a ingresar a la tabla C2. Si conozco la temperatura y la presión, soy libre de elegir de ingresar a la tabla C1 o a la tabla C2. Da exactamente lo mismo. ¿Ya? La fase 2 es obtener la información desde las tablas que ingresaron a la C1 o a la tabla C2 y van a obtener la información de saturación. De la tabla C1 voy a sacar la presión de saturación, el volumen líquido de saturación, el volumen de vapor saturado, la energía interna de líquido saturado, etc. O bien de la tabla C2 saco exactamente lo mismo. ¿Ya? Y la fase 3 es determinar en qué fase me encuentro, que es comparar el valor que ustedes tienen en el sistema con los valores de saturación que sacaron acá. ¿Ya? Entonces, debemos realizar comparaciones. Por ejemplo, ¿qué significa líquido comprimido para efectos del curso? Líquido comprimido o subenfriado, lo vamos a simbolizar como LC, para todo el curso, ¿ya? ¿Qué significa que esté en la fase líquido comprimido o subenfriado? Si a una temperatura definida, la presión es mayor que la de saturación. O bien a una presión definida, la temperatura es menor que la de saturación. Entonces sé que voy a estar en la fase de líquido comprimido subenfriado y voy a utilizar en ese caso la tabla C4. Si estoy en el sistema internacional, C4. Si estoy en el sistema inglés, C4B. ¿Qué significa líquido saturado? Lo voy a simbolizar como LS. ¿Ya? Aquí empieza a cambiar de fase líquida a gaseosa recién, empieza justo ese punto. Es decir,
aquí empieza a salir la primera burbuja de vapor, así como empieza a desaparecer la última burbuja de vapor. ¿Ya? En la fase líquido desaparece la última gotita de vapor o aparece la primera. Eso es la fase de líquido saturado. ¿Ya? Aquí se inicia recién la evaporación y se encuentra la temperatura de saturación. Si yo voy a una presión dada y estoy en líquido saturado, la temperatura corresponde a la temperatura de saturación. Si yo conozco la temperatura, la presión corresponde a la presión de saturación. ¿Ya? Esto es, insisto, que es solamente para familiarizarlo. No se asusten si no lo entienden todavía. Con un gráfico lo van a entender mucho mejor y con ejercicio espectacular. ¿Ya? Después tienen otra fase, que es la fase de mezcla o vapor húmedo, que se simboliza como MZ. Y este contiene un porcentaje de líquido y un porcentaje de vapor, y aquí aparece una nueva propiedad que se llama calidad o título, que la vamos a definir en la próxima clase, que corresponden, adelantando un poquito, a la masa de vapor saturado dividido por la masa de agua total, es decir, la masa de líquido más la masa de vapor. Eso se llama calidad o título. La otra fase que ustedes deben dominar es la de vapor saturado. En la fase de vapor saturado comienza a cambiar desde la fase gas a la fase líquida, o sea, ocurre un proceso de condensación. En la fase de vapor saturado desapareció la última gotita de líquido, o bien, si me voy hacia la izquierda, aparece la primera gotita de líquido. Pero eso se lo voy a explicar con un gráfico, les va a quedar súper claro, espero. Y la última fase que vamos a ver es la fase de vapor sobrecalentado, la cual lo vamos a simbolizar con VSC, y eso significa que a una cierta presión la temperatura es mayor que la de saturación. O si conocen la temperatura, la presión va a ser menor que la presión de saturación. Nosotros tenemos 4 tablas. La tabla C1 va a ser utilizada cuando tengamos líquido saturado o vapor saturado, ¿ya? O mezcla. La tabla C2 también la van a usar para esas 3 tablas. La tabla C3 es cuando tengo vapor sobrecalentado y la tabla C4 cuando tengo líquido comprimido. Este es el diagrama que también ustedes deben dominar, que es el diagrama PV, que no tiene esta forma de Gauss, ¿ya? No es una campana perfecta, sino que es más bien flacuchenta hacia el lado, que es una cosa así, que después también se la voy a mostrar bien, pero yo lo hago en esta forma de Gauss y siempre se expresa así, porque es más fácil explicarla, ¿ya? Bien, acá tenemos, en este eje tenemos la presión. La presión, si estoy en sistema internacional, es en megapascal, y si estoy en sistema inglés, es en PSI. Aquí tenemos el volumen específico, esta es una V minúscula, donde si estoy en sistema internacional es metro cúbico partido por kilogramo, y si estoy en sistema inglés es pie cúbico partido por libras, ¿ya? Bien, acá esta línea roja corresponde a la isoterma crítica, a la temperatura crítica que ustedes encontraban en la última fila de las tablas C1 o C2, ya sea para el sistema internacional o para el sistema inglés. Yo, suponiendo que lo hago para el sistema internacional, tenemos que la temperatura crítica es 374,136 grados Celsius. ¿Ya? Bien. Acá, si ustedes se fijan, este es el punto crítico. Ese punto crítico tiene una presión crítica de 22,088 megapascal, si es que lo recuerdan, y el volumen crítico que es 0,003155 metros cúbicos partido por kilogramo. Lo primero que tienen que hacer en cualquier ejercicio es hacer la forma de esta curva con el punto crítico, ¿ok? Con esta isoterma y definir la presión y el volumen. Eso lo tienen que tener listo para la prueba antes de comenzar el dibujo para que puedan tomarlo como referencia. Cualquier punto, pongan mucha atención, que se encuentre sobre esta línea morada, desde el punto crítico hacia la izquierda, significa que estoy en la fase de líquido saturado. Y fíjate, por ejemplo, para esta isoterma, que está a 200 grados Celsius, si ustedes van a la tabla, supongamos que conocen la temperatura que es 200, van a ir a la tabla C1 y se van a dar cuenta que la presión de saturación es 1,554 megapascal. A esa misma tabla, ustedes van a buscar cuánto vale el VF. F significa líquido saturado. Como este morado es la zona de líquido saturado,
Este va a corresponder al volumen del líquido saturado. El volumen del líquido saturado a 200 grados Celsius, si se van a la tabla, va a ser igual a 0,001156 metros cúbicos kilogramos. Sobre esta línea negra, desde el punto crítico hacia la derecha, justo sobre la línea de la curva, corresponde al vapor saturado. El vapor saturado, fíjense, es esta parte donde tengo puro vapor, está saturado en vapor. Si yo me pongo justo al ladito de acá, aparece la primera gota de líquido. Y a medida que yo voy moviéndome para allá, va apareciendo más líquido, hasta que desapareció la última gota de vapor, o la última burbuja de vapor. Y por lo tanto, en este punto, ya estoy cuando desaparece la última burbuja de vapor, estoy en la zona de líquido saturado. Cuando aparece, si me muevo de la izquierda hacia la derecha, cuando aparece la primera burbuja de vapor, significa que sigo en la zona de líquido saturado, porque apareció la primera burbuja de vapor. Pero a medida que me voy desplazando hacia la derecha, más vapor, va aumentando el porcentaje de vapor. Y con eso va aumentando la calidad o título. ¿Ya? Porque la calidad o título, acuérdense que les había dicho que venía definido como la masa de vapor dividido por la masa total de agua, que es la masa de líquido, más la masa de vapor. Entonces, si voy aumentando esto vapor, entonces voy a ir aumentando esa calidad. ¿Ya? Esta zona entonces negra corresponde a la zona de vapor saturado. ¿Ven? Si ustedes van a la tabla y buscan a 200 grados Celsius cuánto vale el VG, que corresponde al volumen de vapor saturado, lo conectan justo con lo intersectan justo con esta línea, y aquí tenemos el VG, que a 200 grados Celsius es 0,1274 metros cúbicos kilogramos. En toda esta línea amarilla, perdón, en toda esta zona amarilla, lo que tienen ustedes es mezcla, ¿ya? O vapor húmedo, que significa que ustedes tienen un porcentaje de líquido y un porcentaje de vapor. Si estoy más cerca de la zona morada, de esta línea morada, significa que yo tengo más líquido. Si estoy más cerca de la línea negra, significa que tengo más vapor. A medida que aumenta la cantidad de vapor, aumenta mi calidad o título. A medida que disminuye el vapor, va a disminuir la calidad o título. Solamente a modo de adelanto, si estoy en la zona morada, significa que ya no me queda vapor. Por lo tanto, si es mg dividido por ms más mg, significa que la calidad vale 0. Siempre en la zona de líquido saturado, la calidad vale 0. Y en la zona de vapor saturado, la calidad vale 1. ¿Ya? Y en esta zona, la calidad vale entre 0 y 1. Esta zona calipso, o celeste, que está en la izquierda, bajo la línea esta roja, y a la izquierda de la línea morada, significa que tengo puro líquido comprimido. Acá se utiliza la tabla C4, líquido comprimido o subenfriado. ¿Ya? En esta zona rosada, significa que tengo vapor sobrecalentado, que utilizo la tabla C3. Y esta zona que está arriba de la temperatura crítica y arriba de la presión crítica se llama gas. En esta fase gaseosa también utilizo la tabla C3. En toda esta zona, verde y rosado, utilizo la tabla C3. En toda la zona calipso o celeste, utilizo la tabla C4. En toda la zona morada, negra y amarilla, utilizo la tabla C1 y la tabla C2. Y acá les había dicho a los niños, al tiro. Por ejemplo, a 200 grados Celsius, acá tienes la isoterma, la dibujas debajo de la temperatura crítica porque la temperatura es menor, y si tú vas a la tabla, buscas a 200, ¿cuánto vale la presión de saturación? 1,554. ¿Cuánto vale el volumen de líquido saturado? VF, 0,001156. 0,001156. ¿Te fijas? Conectas, intersectas con la línea morada. ¿Cuánto vale el VG? 0,1274 y lo pones ahí. Y eso es la clase de hoy. No sé, que alguien me iba a hacer una consulta. Sí, profe. Por ejemplo, si uno tiene una calidad negativa, por decir algo, sería líquido comprimido. Muy bien. Las calidades negativas no existen, pero si tú te equivocas y te sale una calidad negativa, significa que estás en líquido comprimido. Tu calidad siempre debe ser entre 0 y 1. Pero si tú te equivocaste
y me vas a decir, profe, me salió la calidad negativa, me lo dicen muchas veces, está malo el ejercicio. No, no sé, le digo yo, después le voy a explicar, cuando están en prueba. Entonces, cuando estás con una calidad negativa, significa que estás en líquido comprimido. Al revés, si tu calidad te da mayor que 1, significa que estás en la zona de vapor sobrecalentado o gas, y tienes que utilizar la tabla C3. Si tu calidad es negativa, que no debiste haberla calculado, es un error, pero significa que estás en esta zona y tienes que usar la tabla C4. Si tu calidad vale 0, es líquido saturado. Si tu calidad vale 1, es vapor saturado. Y si tu calidad es mayor que 0, pero es menor que 1, es mezcla. No sé si tienen alguna consulta. Gracias, profesora. Muchas de nada. ¿Tienen alguna consulta? ¿No? Bueno, les agradezco la atención. Voy a desconectar esto.